Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos en un domingo misionero y se me ha dado el privilegio de llevar la palabra en esta mañana y le damos gracias a Dios por que Él es bueno en su finita misericordia. Él tiene siempre algo especial para nuestras vidas y no es fácil, pero todo es para darle la gloria al Señor. Tengo ya varios años de estar como encargada del Ministerio de Misiones y cada domingo misionero es algo especial porque es cuando nosotros dedicamos ese tiempo para orar por los misioneros, para informarles, para decirles qué es lo que ellos están haciendo en el campo y por la visión de nuestra iglesia, que somos una iglesia misionera, pues Dios nos ha permitido apoyar a varios misioneros y es por eso que en esta mañana estamos aquí para celebrar un día más, un domingo misionero, donde vamos a hablar de la palabra del Señor. Entonces, vamos a ir a la palabra en el texto de Mateo 24:12. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos poner esta mañana delante de ti, en tu presencia, para que tu Santo Espíritu sea quien nos asista, Señor, en esta mañana. Que tú nos des las palabras, la sabiduría para poder hacerlo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que nuestro corazón esté entendido, Señor, para tu palabra, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y nos ayudes, Padre, para que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, y que seas tú, Padre, glorificándote en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. El título del mensaje es una señal de peligro para la iglesia de estos tiempos. Nosotros sabemos cuáles son los acontecimientos finales antes que nuestro Señor Jesucristo venga. En el contexto de este versículo de Mateo 24:12, encontramos las señales que nuestro Señor Jesucristo dijo que se iban a dar antes que Él viniera, antes que la iglesia fuera arrebatada. Dentro de esas señales están de que se van a levantar falsos cristos. En el siglo XIX, en el siglo XX, en este siglo, se han levantado muchos falsos cristos, muchas personas diciendo que son Jesucristo. Y Él nos advirtió que nosotros tuviéramos cuidado de eso. Así también, otra de las señales que Él dijo que se darían son las guerras. Nosotros constantemente estamos escuchando de guerras. En el siglo XX se dieron 12,000 guerras. Creo que dentro de esas está incluida la que nosotros vivimos en nuestro país. También incluye la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y hasta este día nosotros estamos escuchando de guerras. Siempre la ciencia, la tecnología nos está informando. Ahora es más fácil tener el conocimiento de los acontecimientos que se dan a diario. Usted escucha que Corea estaba probando un misil, que Estados Unidos le correspondió, y usted es una información que tiene a diario. Usted se está informando a diario de esos acontecimientos. Y es que nuestro Señor Jesucristo dijo que eran acontecimientos antes que Él viniera a esta tierra. Asimismo,
Otro de los acontecimientos son los terremotos. Hay en los teléfonos, alguien me decía que hay una aplicación donde a usted en su teléfono le informa dónde hubo un terremoto, o sea, dónde acaba de acontecer ese terremoto. Y nosotros estamos enterados de esos acontecimientos, pero cada año, hermanos, se dan más de 100,000 terremotos. Y es algo que nosotros ahora en este tiempo, hace 10, 15 años, nosotros no nos enterábamos qué era lo que estaba sucediendo. Nosotros, por la radio, por la televisión, hasta el momento que veíamos las noticias, nosotros nos dábamos cuenta de esos acontecimientos, mas en este tiempo no. Usted acaba de suceder el evento y nosotros sabemos que ha sucedido. ¿A qué se debe eso, hermano? Vámonos a Daniel 12:4. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es palabra dicha por el profeta Daniel, donde nos está diciendo que la ciencia aumentará. Es una señal de los últimos tiempos, donde nosotros sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Pero hay un acontecimiento de que la ciencia no nos la puede decir, la tecnología no nos puede decir cómo está. Y una de esas es el amor. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de todos estos acontecimientos, encontramos en Mateo 24:12, donde dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Quién puede medir en este tiempo cómo nosotros estamos en el amor? ¿Cómo nosotros podemos decir que estamos bien o estamos mal, o hay algo que nos pueda medir ese sentimiento que es el amor? Y la palabra nos dice que por la maldad el amor de muchos se va a enfriar. Es parte, dentro de todo el contexto que nosotros encontramos en Mateo 24, está ese versículo que nos dice, el amor de muchos se enfriará. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos el peligro de sufrirlo. Nosotros podemos estar fríos, ¿verdad? Sabiendo todos los acontecimientos que se están dando en estos tiempos, nosotros nos estamos volviendo insensibles. Y eso nos lleva, hermanos, a aceptar muchas cosas que como cristianos no deberíamos aceptar. Vámonos a Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El mundo está cambiando tanto que creo que
se va a dar vuelta. O sea, como dicen, el mundo está al revés. Nosotros estamos viviendo estos acontecimientos donde vemos que el mundo a las cosas buenas les está diciendo malas y a las malas les está diciendo buenas. Y la iglesia muchas veces absorbe todo eso y nosotros nos estamos quedando en silencio. Cuando la palabra habla de la maldad, nosotros podríamos pensar, hermanos, en los asesinatos, podríamos pensar en violaciones, podríamos pensar en extorsiones. Son cosas que nosotros las vemos a diario. Estamos viendo algo que podemos decir, qué malo es esta persona. Cuánta maldad. Usted ve los atentados. ¿Qué puede haber en el corazón de una persona que es capaz de llevar un vehículo y arrastrar una cantidad exagerada de personas y se quedó ahí? Es una noticia nada más. ¿Y hasta dónde llega la maldad? ¿O hasta dónde está llegando la maldad en estos tiempos? Pero, hermano, eso es algo visible y que nosotros podríamos decir que sí hay maldad en esta tierra. Pero hay cosas ¿cómo decirles? Cosas que nosotros las vemos y no discernimos que no son correctas. Porque el mundo quiere introducirlas a nuestra vida de una forma sutil, de una forma que nosotros pensamos que son correctas, pero que no las son. Hace unos 10 años yo fui a una capacitación que era para adolescentes embarazadas. Y la preocupación en ese momento era que no salieran adolescentes embarazados, que debía de hacerse algo para que niñas de 12 años, 13 años, bueno, en la edad de la adolescencia, de 10 a 18, 19 años, no salieran embarazadas. Y es que estaban muy preocupados por eso, porque las complicaciones que se dan en una adolescente embarazada son muy peligrosas. Y ellos querían evitar que esto se dé. ¿Saben cuál era la solución para esto? Era dar condones y dar pastillas y dar métodos anticonceptivos para que las adolescentes no salieran embarazadas. Y esa era la solución. Porque a los niños, a los jóvenes de esa edad, su sistema hormonal está tan aumentado que no pueden detener esa sensación. Entonces hay que darles métodos anticonceptivos. ¿Quién puede decir que esto es malo? Es una forma sutil que el enemigo está ganando ventaja y que nosotros estemos aceptando que las cosas buenas digamos o digan que son malas y las malas que son buenas. Porque no es la voluntad de Dios, hermanos, que los jóvenes tengan relaciones antes de su matrimonio. Y en las escuelas, en las universidades, les están dando métodos anticonceptivos para que ellos tengan una vida sexual libre. Entonces, pero esto es normal, esto es bueno.
multiplicado tanto, hermanos, que se está metiendo en todas las instituciones. Y nosotros muchas veces nos quedamos callados. Quiero darles unas estadísticas. ¿Qué es lo que ha sucedido de esos 10 años para acá? En el año 2013, hermanos, cada 30 minutos una adolescente da a luz. En el 2015, 69 niñas quedan embarazadas cada día. Adolescentes. De los 83,000 partos que se dan en el país en el año, 25,000 son niñas, son adolescentes. Pero esto es la consecuencia de esas decisiones, de aquellas cosas que creemos que son buenas, pero que al final son malas. Y es porque la maldad, hermanos, se ha multiplicado en la tierra. Y es una señal de los últimos tiempos, y es que la venida de nuestro Señor Jesús está pronta. Quizás nadie piensa, o quizás no digamos nadie, quizás pocos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros le dijimos en esta mañana, ven Señor Jesús? Nos arreglamos, venimos a la iglesia, pero la venida de nuestro Señor Jesucristo muchas veces no la pensamos. Y la palabra dice que el día que menos pensemos, nuestro Señor Jesús viene. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese día. Esto, hermanos, nos están llevando a que dentro de los países se estén dando leyes que son para ellos son buenas para la sociedad, son buenas para las personas. Y es tan sutil que dado la cantidad de adolescentes embarazadas, quieren ahora aprobar la ley del aborto. Están promoviendo esa ley. Y nosotros evaluamos y nosotros vemos, hermanos, que la maldad se ha multiplicado hasta dentro de las instituciones públicas. Nuestras autoridades, hermanos, están con pensamientos erróneos y están llevando a una sociedad que vaya en contra de la voluntad y de los propósitos que Dios tiene para el ser humano. Y de esa forma, hermanos, estamos viendo que sí se ha multiplicado la maldad en esta tierra. Y eso nos lleva a que nosotros nos volvamos insensibles y que nuestro amor se enfríe. También nos estamos olvidando, hermanos, de la esencia de Dios. Y es que Dios es amor. Nos olvidamos de esa palabra tan linda, tan hermosa, y que ya ahora esa palabra es difícil de pronunciarla dentro
de una familia, dentro de los amigos, y no podemos decirle a la hermana o al hermano, hermana te amo, hermano te amo, porque la mente está tan confundida y está contaminada de que al decirle eso a la persona, usted se está desviando. Y es difícil pronunciar esa palabra en muchas ocasiones. Y yo creo que en estos tiempos solo las esposas y los esposos están diciendo esa palabra, o los padres a los hijos. Entonces, pero Dios es amor. No nos olvidemos de la esencia de Dios, y es que es amor. Juan 3:16, el versículo que todos no sabemos o lo deberíamos de saber de memoria. Juan 3:16 es la máxima expresión de lo que Dios ha hecho por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, hermanos, es algo que la iglesia debe de reflejar, porque Dios es amor. Dios lo expresó entregando a su Hijo Jesucristo en una cruz. Dios hizo lo máximo por el ser humano. Y es que nuestro Señor Jesucristo deja su trono, deja su gloria, deja todo, hermano, para venir a nacer en un pesebre, para crecer en un hogar de un carpintero y después, hermanos, morir en una cruz. Y Él lo hizo por amor, hermanos. Es la máxima expresión de amor que nosotros podemos tener. Pero Dios quiere que nosotros también podamos reflejarla. Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que tiene que identificar a la iglesia? Es el amor. Es el amor de Dios. Ese amor, hermanos, que nosotros podemos y debemos reflejarlo a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Porque la palabra dice que nosotros no podemos decir que amamos a Dios cuando estamos odiando a nuestro hermano. Entonces, el amor es esencial para que nosotros no nos volvamos fríos a las necesidades de los demás. Que nosotros sintamos que podemos dar más de lo que tenemos. Podemos ofrecer más de lo que hay en este mundo. Si en este mundo hay odio, en este mundo hay rencor, en este mundo está lleno de tanta maldad, nosotros podemos hacer la diferencia, y es que podemos dar el amor de Dios a los demás. No nos volvamos insensibles, porque el mundo nos puede absorber a volvernos insensibles. Esta es una experiencia que yo vivo casi a diario. Viajo en bus y siempre en los buses hay muchas personas que se suben a pedir limosna.
Pero esto es de todos los días. Hay muchas historias. Desde una persona que tiene una insuficiencia renal crónica, una persona que tiene su niño ingresado en el Bloom con leucemia, una persona que se quemó, se electrocutó y que ahora ya no puede movilizarse, ya no puede trabajar, ya no puede sostenerse por sí misma. Tantas historias que podemos encontrar o veo a diario, y yo digo, ¿hasta dónde puede llegar la sensibilidad de nuestra vida y ver la necesidad de estas personas? Porque muchas veces también se suben personas donde usted las ve que están bien, que estas personas pueden tener o ejercer un trabajo, pero que andan ahí pidiendo limosna. Entonces, digo, ¿será que ya no me sensibilizan estas personas? ¿Será que ya no siento compasión por ellas? ¿Será que qué es lo que está pasando? Y es, hermanos, de que el amor se puede enfriar en nuestras vidas. Nos volvemos insensibles. Pero debemos de saber que si Dios está en nuestro corazón, el amor debe ser eso que permanezca ahí a diario en nuestra vida. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. El amor en nosotros tiene que ser sin fingimiento, sin hipocresía, sin maldad, que sea un amor puro donde nosotros verdaderamente reflejemos el amor de Dios en nuestra vida, para que las personas vean algo diferente en nosotros, porque nosotros podemos vivir o podemos andar en las dos etapas del cristianismo. Nosotros como cristianos podemos vivir como cristianos carnales o como cristianos espirituales. Y en Gálatas 5 nos relata cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras, el fruto del Espíritu. Lo vamos a leer. Gálatas capítulo 5. Versículo del 19 al 23. Gálatas 5, 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros como cristianos podemos dejarnos llevar por la carne o por el Espíritu. Pero al final hay una advertencia que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Asimismo, por haberse multiplicado la maldad, hermanos, nosotros como cristianos nos podemos volver insensibles a la necesidad del crecimiento espiritual. Y esto, cuando nosotros no crecemos espiritualmente, también nosotros nos hacemos insensibles al pecado. Aceptamos las cosas que no son buenas o que no son correctas y no nos molesta que haya pecado, porque no tenemos el conocimiento espiritual y no crecemos, y como no tenemos ese conocimiento, creemos que las personas están haciendo las cosas correctas. Y eso lleva al carácter de las personas en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán días peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es el carácter del hombre de los últimos tiempos, que tendrán apariencia de piedad, pero que están negando la fe con el estilo de vida que se está viviendo, con la forma de conducir su vida diaria, porque el cristianismo no es el día domingo. El cristianismo es las 24 horas del día. Los 60 minutos de la hora. Ese es el cristianismo, hermanos. Cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros estamos llevando nuestro testimonio al mundo, porque el mundo quiere ver algo diferente en nuestra vida. El mundo está esperando que nosotros seamos diferentes. Y podría decir, ¿qué tipo de conversaciones nosotros tenemos en el trabajo? ¿Qué tipo de relaciones hay en los trabajos? Eso nos puede decir cómo nosotros nos estamos conduciendo o cómo nosotros tenemos el crecimiento de nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Porque
David en el Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nosotros podríamos decirle esa oración cada día al Señor y decirle que nos examine, porque el mundo, hermano, nos contamina. El mundo, el medio donde nosotros estamos viviendo, pueden haber muchas personas insensibles a la palabra de Dios, y nosotros nos contaminamos con ellos, con el tipo de conversación que ellos tienen. Y nosotros tenemos que ser sabios para poder evitar y no contaminarnos, ¿verdad? Porque eso no es, si nosotros entramos a conversaciones, a chistes, a conversaciones de doble sentido, eso está contaminando nuestra vida. Y nos estamos haciendo insensibles al pecado. Y eso nos va a llevar, hermanos, a que en vez que nosotros ganemos a esas personas para el Señor por medio de nuestro testimonio, nosotros nos contaminamos con ellos. Primera de Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de saber que no debemos de contaminarnos con el mundo, con el tipo de conversaciones que el mundo tiene. Hermano, porque no nos podemos esconder del mundo, no nos podemos meter en una cajita de cristal para decir, no me voy a contaminar. Pero nosotros tenemos que influenciar al mundo. Tenemos que hacer la diferencia, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros somos luz y que nosotros somos sal de la tierra. Que nosotros tenemos que hacer la diferencia al mundo. Y no es algo que solamente se da en nuestros tiempos. Dios también se lo advirtió a Jeremías. Vámonos a Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es una advertencia, hermanos, que Dios se la dio tantos siglos atrás al profeta Jeremías, pero es una advertencia que es vigente para nosotros en estos tiempos. Que las personas se conviertan a nosotros, que las personas vean la diferencia en nuestra vida,
que las personas vean que hay algo diferente en nosotros. Porque lo que Dios anhela y desea es restaurar la vida de las personas. Y nosotros podemos ser esos instrumentos para que las personas lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos hemos enfriado, hermanos, lo que va a suceder es que nos vamos a incluir en las conversaciones que el mundo hace y nos vamos a reír del pecado. Un hermano que está aquí dijo estas palabras y a mí me impactaron. Hermanos, nosotros como cristianos nos estamos divirtiendo con el pecado. Y a mí me sorprendió porque ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en la televisión? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la película? En una película. No es que todas las películas sean malas, ¿verdad? O es que no vayamos al cine, no estoy diciendo eso. Sino, hermanos, que en todas las películas, series, lo que pueda haber, hermano, siempre le están diciendo o le están llevando a usted imágenes que aparentemente son normales. Relaciones homosexuales, por ejemplo. Hoy en todas las series usted puede ver una pareja de ese tipo y es algo normal. Y eso nos quedamos ahí y nosotros estamos viendo la película y nos divertimos con ella. O sea, nos estamos entreteniendo con el pecado. ¿Y será que ya no vamos a ver películas? No es eso, hermano, sino que nosotros tenemos que saber y discernir que eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos la diferencia, que de verdad impactemos y que las personas lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro testimonio. Un hermano me decía en cierta ocasión que él ya no le quería predicar a la familia. Mire, me dijo, de todos modos ya el grupo familiar de él ya era salvo. Ya había llegado a los pies del Señor, él, su esposa y sus hijos y sus nietos. Y me decía, ay hermano, con tal que mi familia se vaya para el cielo, ay que se queden. Y era algo gracioso porque él decía, hermano, en el sentido de que muchas personas no quieren escuchar la palabra del Señor. En nuestra familia, ¿a cuántos de nosotros le hemos predicado a nuestra familia? ¿Cuántos de ellos que no son cristianos les estamos diciendo, mira, Dios es amor, Dios te ama? Porque, hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que más cerca tenemos en nuestra vida. O la muerte, hermanos. La muerte es algo que nadie la espera, pero que se llega. Este mismo día, hermanos, hace un año, enterré a uno de mis hermanos. Un hombre de 51 años, que al final nosotros no entendí qué fue lo que sucedió. Pero le llegó el día, hermanos, el día que nadie lo espera o que nadie quiere que llegue, llega. Y nosotros tenemos que estar listos, preparados para ese día. Porque nadie conoce, nadie sabe el día ni la hora, hermanos. Entonces, ¿cuántos de nuestra familia, Señor, hacen falta que lleguen a los pies de Cristo?
como cristianos tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Las misiones comienzan por nuestra casa. No hay necesidad de ir a la Conchinchina. Comencemos por nuestra casa, hermanos. Todavía es tiempo, mientras nosotros estemos respirando. Hay una oportunidad que Dios nos está dando para que nuestra familia sea salva, para que nuestra familia se vaya con nosotros. Porque la venida de nuestro Señor está próxima. Por haberse multiplicado la maldad, hermanos, dice, el amor de muchos se enfriará. Que sintamos el amor, que sintamos pasión por las almas que no conocen del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque podríamos estar siendo insensibles al mandato divino. Mateo 24. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia, hermanos, podríamos estar siendo insensibles al mandato divino, y es que llevemos y prediquemos el evangelio. Vámonos a Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandato divino, hermano, es que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio. Pero aparte de eso es que hagamos discípulos, que les enseñemos lo que nosotros hemos aprendido. Necesitamos hacer discípulos. Necesitamos que las personas tengan el conocimiento para que cuando vengan los falsos profetas, ellos puedan estar preparados, que ellos no puedan ser engañados, porque estamos en los últimos tiempos. Dentro de la población mundial, hermanos, se cree que estadísticamente hay 7 billones de personas en el mundo. Solamente el 36% ha tenido la oportunidad de oír el evangelio. Y dentro de esto, dentro de este 36%, que las personas tienen la oportunidad de escuchar el evangelio, hermano, hay un porcentaje que, aunque teniendo la oportunidad, no se les ha predicado. Y estas son aquellas personas que tienen una iglesia cerca de su casa o en su ciudad, en su colonia, en el lugar donde vive. No ha sido, estando en la iglesia, no ha sido
predicado, no se le ha predicado la palabra, el evangelio, porque nosotros nos hemos quedado dentro de casa. Nosotros estamos dentro de la iglesia, pero no hemos ido a predicarle a esa persona que tenemos como vecino el evangelio. Está la iglesia, pero no ha escuchado el evangelio porque nosotros no hemos salido a predicarlo. El 32% no tiene la oportunidad de oír el evangelio. Nunca ha escuchado el evangelio. Pero saben que lo más triste de esto es, hermano, que de estas personas, 158,000 mueren cada día. 66,000 personas mueren sin tener acceso al evangelio. Nunca escucharon que Jesucristo les ama. Nunca escucharon que Dios es amor. Nunca escucharon que hay oportunidad de salvación y de vida eterna. Nunca escucharon de que podría ir al cielo por una eternidad. 110 personas mueren cada minuto. O sea que en este tiempo que hemos estado aquí, hermanos, han muerto muchas personas sin el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que sí tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. ¿Cuántas personas mueren en nuestro país cada día? Las estadísticas están diciendo que en este tiempo son 12, 8, 12, 17. En todo este tiempo, hermanos, cada día están muriendo personas y nuestro país no es la excepción. Y se necesita predicar el evangelio. Hay una necesidad de traducir la palabra todavía de 3,000 idiomas. Son idiomas donde la Biblia no ha tenido traducción. ¿Y ya leyeron la carta de la hermana Linda? ¿Sí? Es una mujer, hermano, que ha entregado su vida para hacer ese trabajo de traducción bíblica. Una mujer que ha entregado su vida por amor al Señor. Y necesitamos siempre seguir apoyándola en nuestras oraciones. Por favor, hermanos, oren por ella. Oren por cada uno de estos hermanos. Porque necesitan no solo lo financiero es vital, es esencial por decirlo, pero lo más vital es la oración que nosotros podríamos hacer por cada uno de ellos. No nos olvidemos, hermanos, que tenemos mucho trabajo que hacer todavía antes que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Ha visto en el boletín usted que ya no tenemos al hermano Rodrigo ni a los Osorio como misioneros? Hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Esto no quiere decir que no vamos a orar por ellos, ¿verdad? Por cada misionero, porque usted no tiene que orar solamente por los que están en esta lista, sino que por cada uno de los misioneros que están en el campo, aunque nosotros no los apoyemos financieramente, ¿verdad? Pero la iglesia, si nosotros nos enfriamos, si nosotros nos olvidamos, nos vamos a hacer insensibles al mandato que Dios nos ha dado y eso nos va a hacer que nos olvidemos de la obra misionera. ¿Y por qué nosotros no estamos, ya no aparecen los Rivas y los Osorio, hermanos?
es porque tenemos nuevas obras, hermanos. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? La obra de Usulután y la obra de Nueva Guadalupe. Son dos obras, hermanos, que nos están demandando tiempo para algunos hermanos, pero también financieramente. Financieramente hay que sostener estas obras y como ministerio tenemos que hacerlo, como iglesia tenemos que hacerlo. Y eso nos ha llevado, hermanos, a tomar esa decisión de ya no apoyar financieramente a los Rivas y a los Osorio. Porque tenemos trabajo que hacer como iglesia local y apoyar las obras locales, Usulután y Nueva Guadalupe. Se necesitan recursos. Aparte del recurso financiero que nosotros necesitamos para mantener estas obras, también, hermanos, estamos necesitando el recurso humano. El recurso humano para atender niños de escuela bíblica en Usulután y en Nueva Guadalupe. Quizás usted me diga, hermano, es que ir los domingos en la tarde es cansado. Mejor me quedo en la casa, me quedo tranquilo, ya no voy a salir, me despojo de todo y me quedo tranquilo en mi casa. Hermanos, hay necesidad de trabajar en la obra del Señor. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar en nuestra casa cuando en Nueva Guadalupe, cuando en Usulután no tenemos maestros de escuela bíblica. Pero necesitamos maestros, necesitamos personas que tengan compromiso, no con la persona, con el líder, sino que tenga un compromiso con nuestro Señor Jesucristo, que le sirva a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien lo va a recompensar. Ningún líder le va a recompensar su trabajo, pero Dios recompensa muy bien, hermanos. Si usted quiere trabajar como maestro de escuela bíblica, puede acercarse al hermano Luis, puede acercarse al hermano Nefer, a la hermana Lucy, puede acercarse a mi persona. Porque no nos podemos olvidar del mandato divino, y es que prediquemos el evangelio, hermano. Y no podemos nosotros decir que nos vamos a ir para el África, que nos vamos a ir para otra nación, cuando nosotros en nuestra casa nos están haciendo falta recursos. Necesitamos trabajar en la obra local, hermanos. No nos quedemos sentados, no nos quedemos tranquilos, porque ¿saben qué? El amor se nos va a enfriar. Nos vamos a estancar en nuestra vida espiritual, no vamos a crecer. El poder servirle al Señor, hermano, lo va a capacitar a usted más, porque va a leer más la palabra, hermano, va a orar más, le va a dedicar más tiempo al Señor. Y Dios le va a dar el crecimiento en su vida espiritual, porque Él quiere, hermano, que le sirva. Hermanos, como iglesia tenemos mucho trabajo que realizar. No permitamos que en estos últimos tiempos nuestro amor se enfríe y nos volvamos insensibles a la necesidad de nuestra iglesia. Porque usted aquí, cada uno de nosotros aquí, estamos con un propósito, hermanos. Y el único propósito es que usted le sirva al Señor, que cada uno de nosotros le sirvamos al Señor. No es, hermanos, que estemos sentados en una silla
prepárese, estudie. Tenemos el curso bíblico elemental, tenemos el CCDL, el Instituto Bíblico. ¿Sabían ustedes que el Instituto Bíblico se cerró? Se cerró porque no tenemos alumnos. Se cerró porque no tenemos facilitadores. Hay un nuevo proyecto para realizar, un nuevo proyecto del Instituto Bíblico. Y esperamos que la iglesia responda al llamado, porque la iglesia tiene los recursos para poder preparar a las personas. Pero también nosotros tenemos que sensibilizarnos nosotros, que necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Ya no estar más tranquilos en nuestra silla o en nuestra casa. Hay necesidad de crecer en nuestra vida espiritual. No nos podemos estancar, hermanos, porque de esa manera nosotros vamos a demostrar el amor de Dios a los demás. Hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos, hermanos, que saber primeramente que estamos en los últimos tiempos y que no debemos de enfriarnos, porque todavía hay mucho trabajo que realizar en esta ciudad, hermano, en cada municipio. Me impactaba los datos del hermano Héctor Bojorquez, y él decía, hemos fundado 100 iglesias. Y dentro de esas 100 iglesias estamos nosotros, hermano. Qué obra más grande que han realizado esos hombres. Dios los ha usado, pero Dios ahora quiere usarnos a nosotros como iglesia. Tenemos la iglesia de Nueva Guadalupe, tenemos la iglesia de Usulután. Nosotros podemos ser ojos promotores para impulsar esas obras, hermanos. No nos quedemos estancados, porque si esos hombres ya a este tiempo Dios les ha dado el privilegio de haber fundado 100 iglesias, nosotros podemos continuar con ese legado, hermanos, como iglesia. Pero va a depender de la respuesta que nosotros le demos a la obra misionera, a la obra que tenemos que hacer en esta tierra. Concluyendo, hermanos, la iglesia, nosotros debemos de entender que estamos en los últimos tiempos, que la esencia de nuestra vida, hermanos, es el amor. Ese es el motor que nos lleva a servir a la obra del Señor, hermanos, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Debemos de entender que aquí solo estamos de paso, que no nos debemos dejar absorber por el mundo, sino que nosotros perseveremos hasta el día final. Oremos, hermanos. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque en tu infinito amor nos miraste, nos diste la salvación, Señor Jesús. Tu palabra dice que desde el vientre de nuestra madre, Señor, tú nos escogiste. Ninguna de las personas, Señor, que se encuentran en este lugar están aquí por casualidad, Señor, sino porque tú tienes un propósito para cada una de ellas. Que tú quieres usarlos, Padre, que tú quieres hacer algo especial en su vida, que tú los vas a capacitar, que tú les vas a enseñar para que esta obra pueda continuar creciendo, Señor,
que nos podamos ensanchar, mi Dios, como iglesia, que podamos ver más allá, Señor, de nuestro territorio. Padre, ayúdanos, amplía nuestra visión. Individualmente, Señor, que podamos decirte, Señor, examíname, examina mi corazón, Señor. Apártame de toda maldad. Señor, que como iglesia nos volvamos luz, que nos volvamos sal y que podamos llevar tu palabra a todas aquellas personas que lo necesitan, a nuestra familia, Señor. ¿Cuántos de ellos todavía no te han recibido? A nuestros vecinos, Señor, ¿cuántos de ellos no son salvos? Padre, sensibiliza nuestro corazón. No permita, Señor, que nos enfriemos, Señor. Que nos volvamos insensibles, Padre, a la necesidad que el mundo tiene, Padre. Que podamos demostrarles que nosotros somos tu reflejo, que tú eres amor. Gracias, Jesús, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Gracias, Jesús, por este lugar, Señor, que nos han dado para congregarnos. Gracias, Padre, porque has sido bueno hasta este día. Tu misericordia nos ha sostenido, Señor, y te rogamos que lo sigas haciendo, Padre. Porque necesitamos llevar tu palabra, ser esos instrumentos que tú quieres, Señor, usar para que el evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. Para que tu evangelio sea predicado a todas las naciones, Señor. Para que tu evangelio, Señor, corra, Señor, como un río. Que la gente pueda tener esa salvación, que pueda ser salva, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor. Bendícenos, ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos estancados, sino, mi Dios, que sintamos esa necesidad de aprender de ti cada día más, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Quisiera saber si hay alguna persona que todavía no conoce del Señor, que todavía no ha experimentado la salvación, que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Quisiera saber si en esta mañana quisiera aceptar a Jesús para comenzar una nueva vida, para que pueda iniciar a cumplir los propósitos que Dios tiene en su vida. Si quisiera hacerlo, pues que levante su mano para poder orar por ella. ¿Hay alguna persona que quiere recibir a Jesús como su Señor y su Salvador? Puede levantar su mano. Bueno, no lo hay, entonces que el Señor les bendiga, hermanos.